Sí, muchas gracias. A usted. Bien, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos. Gracias por conectarse. Vamos a abordar el tema de diagramas de Sankey como una herramienta para el análisis energético. Entonces me va a permitir compartir una presentación. Ok, espero puedan verla. Bueno, muy bien. Ok, bueno, quisiera yo preguntarles qué les sugiere pues estas figuras. Del lado izquierdo tenemos un gráfico circular o de tipo pastel o tipo pie. Y bueno, del lado derecho tenemos otras figuras que pues nos pueden sugerir posibles usos de la gráfica que tenemos a la izquierda. Entonces, ¿qué leen en la gráfica de la izquierda? ¿Quién gusta participar? Bueno, del lado izquierdo tenemos la matriz energética del país de Colombia, ¿sí? Y vemos precisamente cómo se genera la energía que se utiliza en ese país. Y vemos en azul claramente una gran proporción, vaya, de generación hidroeléctrica. Y después, en segundo lugar, pues tenemos a lo mejor esta porción gris que nos habla del uso del gas para la generación de energía eléctrica. También tenemos el uso de carbón, importante para complementar, vaya, la energía que se requiere. También apreciamos otras energías renovables como el uso de la energía solar en 5,4% o biocombustible en 2,3%. Entonces, la pregunta es, ¿qué utilidad puede tener este gráfico? Yo creo que nos transmite información de manera muy clara, ¿no? Precisamente visual. ¿Y para qué nos puede servir? Pues una apreciación más clara o gráfica de la información, pues nos permite tomar decisiones más fácilmente o nos permite elaborar reportes o simplemente concretar las ideas de manera más fácil. ¿Ok? Bueno, ok. Tenemos un gráfico alternativo, ¿sí? No sé si puedan ver la equivalencia entre los dos diagramas que muestro del lado izquierdo y del lado derecho. Yo no los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Espero que sí. Ok. Bueno, son equivalentes, ¿sí? Hablamos aquí en este diagrama, que es justo a lo que nos vamos a referir como diagrama de Sankey. Tenemos del lado izquierdo una barra que nos habla de la capacidad instalada para la generación de energía. Y del lado derecho, pues vemos las diferentes categorías de generación: hidráulica, gas, carbón, solar, petróleo, etcétera. Entonces, nos da una idea también de la distribución de la capacidad instalada para la generación de energía. ¿Sí? Entonces son dos gráficos alternos. Vamos precisamente a enfocarnos en esta alternativa, los diagramas de Sankey. Ok, estos diagramas de Sankey pues se pueden utilizar para una gran variedad de cuestiones. Aquí yo les muestro también las tablas como un recurso precisamente para también mostrar la distribución de ciertas cantidades. Aquí estamos hablando, perdón, del empleo en México en los años 2023 y 2024. Y podemos ver cómo se ha distribuido la población en diferentes tipos de empleo. Aquí lo podemos ver en una escala porcentual. 68,6% pues somos trabajadores subordinados y remunerados. Solamente el 5,3% son empleadores, etcétera. Entonces tenemos aquí también una distribución en un contexto diferente. Bien, también podemos analizar el empleo según la actividad económica, los diferentes sectores económicos, primario, secundario, terciario. Y dentro de cada uno, pues vemos diferentes tipos de actividad y tenemos la participación de la población en los diferentes tipos de actividad económica.
Muy bien, entonces las tablas son otro recurso para hablar de lo mismo, para hablar de distribución. ¿Ok? Entonces, propiamente nos enfocamos a los diagramas de Sankey en esta sesión. Nuestro objetivo es identificar los principales equipos y sistemas que utilizan energía, identificarlos y precisamente mostrarlos gráficamente. Entonces, vamos a visualizar los usos de la energía a través de diagramas de Sankey. Bueno, esta es nuestra agenda. ¿Ok? Vamos a empezar con algunas explicaciones, vamos a pasar por unos ejemplos, ejercicios y concluimos. Bueno, entonces, estos diagramas, ¿qué son? Pues sí, son diagramas que muestran flujos y sus magnitudes, ¿sí? Basan en el principio de conservación y materia de energía. Por ejemplo, el diagrama que tenemos a la derecha representa el uso de la energía eléctrica en un bulbo incandescente. Entonces, si el bulbo utiliza 100 joules, ¿sí? Solamente 10 joules se aprovechan para la generación de luz y 90 joules son simplemente energía disipada en forma de calor. Entonces, y hay un balance. Lo que yo estoy considerando a la izquierda, que son los 100 joules alimentados, es igual a la suma de las cantidades que represento a la derecha, 10 más 90, 100 joules también. Bien, el ancho de las flechas o líneas se utiliza para mostrar las cantidades, más delgado, menor cantidad, más grueso, mayor cantidad. Las flechas o las líneas pueden unirse o separarse en diferentes puntos a lo largo de la trayectoria. Aquí no es el caso, solamente la trayectoria es simplemente del lado izquierdo al lado derecho y no hay ningún referente a mediación, ¿sí? Pero vamos a ver otras posibilidades que puede haber, ¿ok? El color también puede ayudarnos a caracterizar los flujos. En este caso no hay cambio de color, pero yo pudiera representar la energía útil de un color y la energía perdida con otro color. ¿Ok? Bien. El origen de estos diagramas, precisamente el ingeniero Sankey en 1898 es el primero en proponerlos y utilizarlos para representar el uso de la energía en calderas. Entonces, aquí tenemos, este, no hay suficiente nitidez en esta imagen, pero bueno, podemos ver visualizar esta trayectoria y más o menos nos representa eso, una cantidad de energía de entrada a la caldera, un proceso de generación de vapor y luego cómo se utiliza ese vapor para generar trabajo mecánico. Y también podemos, en la trayectoria que tengo aquí marcada con la línea negra, pero también vemos que hay una gran cantidad de energía que no se aprovecha para generar trabajo, sino que se recupera del vapor en forma de condensado y probablemente ese condensado se recircule. Bueno, este es el origen de este tipo de diagramas, totalmente en el contexto de ingeniería, pero sus aplicaciones hoy en día pues son muy variadas. Ya les hablaba yo de un problema social o de una cuestión social de empleo y así hay muchos otros. Por ejemplo, en mercadotecnia se puede representar el flujo de los clientes a través de diferentes departamentos o áreas de la tienda online. Entonces, a lo mejor este representa una página de una tienda en línea y tenemos diferentes maneras de entrar a la tienda. La tienda tiene diferentes departamentos que visitar y finalmente hay distintas cajas, no sé, bueno, generalmente habría una sola manera de salir, pero bueno, podemos representar la salida de la tienda del lado derecho. Entonces, puede ser de interés ver por qué vía ingresa el cliente, cuál es el interés que busca, no sé, y después ver por qué departamentos pasa, a lo mejor para llegar al departamento de mascotas, la mayoría de los clientes pasan primero por el departamento de jardinería, etcétera. Entonces, ese tipo de comportamientos o de situaciones se pueden visualizar en estos diagramas. Este diagrama también se puede utilizar, por ejemplo, para ver el tráfico aéreo en los aeropuertos. Podemos considerar aviones que parten de diferentes ciudades, que hacen escalas en varias y finalmente llegan a su ciudad destino. Entonces, esto esto también nos puede dar esa representación de lo que sucede con el tráfico aéreo, por ejemplo. O bien también esos flujos pueden representar personas que migran de un país a otro, pasando tal vez a través de diferentes ciudades o diferentes países. Normalmente esos flujos representan cantidades de energía, dinero o materiales. Bien, aquí tenemos un ejemplo para describir el uso de la energía en diferentes procesos industriales en los Estados Unidos.
Entonces, aquí tenemos representados este, del lado izquierdo la fuente de energía, de vapor, electricidad o combustible, ¿sí? Y del lado derecho vemos qué energía es aplicada efectivamente en cada proceso y cuáles son las pérdidas de energía en cada proceso. Entonces, bueno, vamos a enfocar nuestra atención en los procesos de calentamiento y les voy a pedir por favor que me hagan unos cálculos sencillos, quien guste participar. Mientras más rápido, mejor, para evitar aquí que yo haga un gran silencio. Muy bien, entonces, si nosotros observamos los procesos de calentamiento, acuérdense que tenemos aquí el concepto de balance. La suma de todas las entradas de energía es igual a la suma de todas las salidas de energía de los procesos de calentamiento. Entonces, si yo les pregunto en qué proporción se utiliza el combustible, em, bueno, energía proveniente de combustibles fósiles, vaya, directamente de los combustibles, en los procesos de calentamiento, ¿cuál sería esa proporción? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué operación harían? ¿Y cuál sería la proporción? ¿Alguien que tenga la calculadora a la mano? Sería en lo de 4000, Ajá. ese sería el porcentaje, ¿no? Y el 100% es el 7000. Exacto. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Dividir 4.796 entre los siete mil quinientos Ajá, diecisiete, así es. ¿Y qué proporción nos da? 63%. 63,8%, ¿verdad? De la energía en los procesos de calentamiento en la industria de los Estados Unidos proviene de combustibles fósiles. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ya estamos analizando lo que sucede a las entradas. Ok, bueno, vamos a analizar un poquito lo que sucede del otro lado. Si yo les hablara o les preguntara de cuál es la eficiencia de los procesos térmicos, ¿qué me responderían y cómo me calcularían dicha eficiencia? ¿Alguien que guste opinar? O sea, ¿cómo calcularían la eficiencia de los procesos térmicos? Recordemos nuestro concepto de eficiencia. La eficiencia era igual la energía útil aprovechada entre la energía suministrada o energía de entrada. Sería 4006. Ay, no es cierto. No, sí. 4961 entre Ajá, 517. exactamente, ¿sí? La energía aplicada o aprovechada del proceso es de 4.961 entre 7.517. ¿Y eso qué eficiencia nos da? 65,99%. Así es, ¿sí? Y de manera similar podríamos analizar los diferentes tipos de procesos, ¿sí? Ok, bien, entonces, y ustedes ya están haciendo uso de los diagramas, ya los están interpretando y están aprovechando los datos aquí representados para describir el proceso. En cuanto a eficiencia, cuando relacionamos una salida en particular, la salida de la energía aprovechada con respecto al total de la entrada, que ya está aquí totalizado en el nodo, o bien describir cómo es la entrada de la energía a un determinado proceso. Muy bien, entonces creo que es hasta cierto punto intuitivo. De manera similar, podríamos analizar otros tipos de procesos. Muy bien, vamos a ver cómo elaborar los diagramas de Sankey a mano. Para esto, hay unos videos muy, muy útiles que yo quisiera aquí que los compartiéramos, precisamente para visualizar cómo se realiza. Me dicen si escuchan el audio. A ver, espérenme. Bueno, ok, déjenme ver. ¿Sí escucharon? Sí, sí, Sí. se escucha. Ah, perfecto. Bueno, entonces va a describir el sistema que se quiere representar. Lo seguimos escuchando en inglés.
gets the energy from the solar panel. This research, it looks like solar panel will provide about 15% of that energy into electricity. 81% is everything wasted energy. Energy. So that is electromagnetic energy that is simply reported on solar panels into electricity. Then we have the second step of our system here, the electric motor. Its input is the electricity produced by the solar panel. And it's 60% of that is motion. The remaining 40% is considered wasted energy. Most of it is thermal energy or heat, and a small percentage of it. Ok, bueno, entonces aquí vemos la descripción del proceso, ¿verdad? Entonces captamos energía electromagnética en un panel, pero de toda la energía captada, solamente 15% se convierte en energía eléctrica, 50% son pérdidas térmicas y 35% energía reflejada. Y de la energía eléctrica que opera el motor del ventilador, solamente el 60% se convierte en energía cinética, la energía que realmente mueve las aspas del ventilador. Y 35% de esa energía eléctrica se desperdicia como calor y 5% en vibraciones o sonido. Muy bien, pasemos entonces a la elaboración del diagrama aquí del lado derecho. ¿Sí? Represent 100 joules. Each of these small boxes on the graph paper represent 100 joules of input energy. The next thing I do is just a solar cell that represents where the energy transformation is going to occur. This box is not scaled. You can draw different sizes. Some people don't include these boxes. I like to include them because they clearly show where the energy transformation is going to. 15% of the energy coming into the solar cell leaves electrical energy. Remember our scaling. Each box represents 5 joules. This energy. This is right. Now I have to start to account for the wasted or lost energy. 50 joules of thermal energy, so I want this arrow to be about 10 boxes wide. Representing the fact that it is wasted energy, not useful to us. Joules are reflected electromagnetic energy, so I want this arrow to be 7 boxes wide. So we completed the first show energy transformations. 60% of the electric energy is converted into kinetic energy. So 60% of 15 is 9 joules. Again, we have a scale here where each box represents 9 joules. So the thickness of this line represents 9 joules of energy. Useful energy going straight across. Now I'm going to show the wasted or lost energies that are transformed in the electric motor, primarily heat, approximately 5 joules, and sound, approximately 1 joule. The thickness. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo se pasó de esta descripción a la elaboración del diagrama. Y aquí precisamente estas flechas curveadas nos muestran las pérdidas. ¿Qué tal si yo les preguntara cuál es entonces la eficiencia de este ventilador que utiliza energía solar? ¿Su eficiencia energética de cuánto sería? ¿Alguna opinión? Bueno, si la entrada total es de 100 joules
y la energía aprovechada para operar el ventilador son solamente 9 joules. ¿De qué eficiencia estamos hablando? ¿Del 9%? De una eficiencia del 9% del conjunto, ¿verdad? Del conjunto de panel solar, junto con el motor eléctrico, del 9%. Muy bien, entonces yo creo que aquí está bien ilustrado. También vemos aquí los nodos intermedios, ¿sí? Y cómo estos nodos intermedios representan componentes de mi sistema. Muy bien, entonces, claro que ilustramos la elaboración de diagramas, a mano, pero hay herramientas, ¿verdad? Herramientas que podemos utilizar para dibujarlos en forma pues automática, vaya. Tenemos que programar, vaya, la elaboración de estos diagramas. Entonces aquí hay una herramienta que es Sankeymatic. ¿Ok? Y en esta herramienta, ustedes pueden localizarla fácilmente. Se introduce un código que es intuitivo también, hay que familiarizarse, vaya, pero es fácil de manejar para generar el diagrama. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los ingresos de una persona que pueden provenir de salarios o de alguna otra fuente. Entonces, eso representa el lado izquierdo de mi diagrama. Del lado, en el punto intermedio, pues eso representa el presupuesto total que tiene esa persona, la cantidad total que tiene para gastar. Y del lado derecho tenemos diferentes tipos de gastos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se programa? Pues así tal cual. Vamos a representar aquí el nodo fuente, ¿sí? Primero, después entre corchetes la cantidad y luego del lado derecho es el destino, el nodo destino de esa cantidad. Entonces estamos hablando de salarios o sueldos. Entonces el valor de 1.500 contribuye al presupuesto total. Y tenemos otras fuentes de ingreso que está aquí representado como Other, la cantidad entre corchetes 250 y el destino otra vez es el nodo de presupuesto. Entonces, 1.500 más 250 me da un total de 1.750. Y seguimos con la descripción del diagrama. Yo lo que quiero ver es cómo se usa ese total. Entonces, nuestro nodo origen es budget y la cantidad destinada a cada tipo de gasto se representa entre los corchetes y el tipo de gasto sería el nodo destino después de los corchetes, ¿sí? Entonces, 450 para impuestos, 420 para gastos de vivienda, 400 para alimentación, 255 de transportación. Y hay algunas otras ediciones que son posibles, cambiar el color, por ejemplo, de un nodo o de un flujo. ¿Ok? Bien, y bueno, y aquí si nosotros sumamos estas cantidades, pues nos suman los 1.750. Entonces, para hacer referencia al resto, sin explicitarlo, se puede decir del nodo origen, que es budget, ¿sí? Entre corchetes el asterisco para referirnos al remanente, se va a ahorros, ¿sí? Lo que no se gasta en lo demás se va hacia ahorros. Entonces, esa es la manera de utilizar esta herramienta disponible en forma gratuita en la red. Ok. Hay otra que es más amigable. Ustedes dirán, ay, pues eso de manejar el código sí está fácil, pero es como quiera un poquito este, detallado, vaya. Pero aquí está otra herramienta que se llama Sankey Diagram Generator. Sí que les recomiendo más utilizarla. Bueno, realmente es indistinto cuál utilicen. El objetivo es pues representar una situación, vaya, gráficamente. Entonces aquí tenemos la forma en que se genera el mismo diagrama. Bueno, con diferencias en su forma, ¿no? Sus colores, etcétera, tamaño. Aquí se llena una tabla, entonces no estamos propiamente manejando un código determinado, sino simplemente en la primera columna vamos a especificar el nodo fuente, en la siguiente columna el nodo destino y en la tercera la cantidad, ¿sí? Entonces tenemos aquí de salarios hacia budget 1.500, de otros hacia budget 250, ¿sí? Y de budget hacia los diferentes tipos de gastos, pues aquí yo lo estoy calculando. Aquí sí tuve que calcular los ahorros, no hay un carácter que me diga que el programa va a calcular automáticamente el resto. Entonces yo lo tuve que calcular. Muy bien, y simplemente pues queda
generada la imagen, vaya, del diagrama. Entonces, hay que darse la tarea de llenar estas columnas, así de fácil. Sí, ustedes pueden tener la información en una hoja de cálculo y grabarlo como en el formato CSV, Comma Separated Values. Y guardado desde Excel en este formato, se puede jalar la información. Entonces, por si ustedes tienen su información en una hoja de cálculo, pues simplemente lo generan de esa manera. Muy bien, entonces estas son dos herramientas disponibles en línea. También existe la herramienta dentro del Excel. Entonces, ustedes pueden añadir esa funcionalidad, vaya, esa aplicación. Bueno, según mi versión del Excel, se utiliza este botón Add-in, se hace la búsqueda con la palabra Sankey. Hay varias opciones, pueden optar por alguna e instalarla. En forma gratuita, muchas solamente les permiten la generación de un par de diagramas, pero si ustedes quieren pagar, obviamente el servicio, pues pueden disponer de ella siempre. Bueno, con menos limitaciones. Ok, y aquí está, en Excel se pueden generar diagramas de Sankey con bastante calidad y con bastante claridad, superior, no sé qué les parezca a ustedes, pero sí me da la impresión de estar mucho más legible y más bien colocada los datos sobre el diagrama cuando lo generan en Excel. Entonces, y la estrategia es la misma que en la última aplicación en línea que les mencionaba. Una columna para fuentes, una columna para destinos y una columna para la cantidad o el flujo, ¿sí? Entonces, así tal cual, capturamos la información y se elabora el diagrama, ¿sí? Ok. Bueno, entonces este va a ser su primer ejercicio, que es para describir este sistema social. Entonces, nosotros teníamos todos los datos en una tabla y yo les solicito que generen el diagrama de Sankey, ¿sí? Entonces, pueden utilizar esta herramienta, Sankey Diagram Generator, ¿ok? Bueno, voy a interrumpir la presentación para compartirles los datos, ¿sí? Entonces, ok, me voy a ir al chat. Y ahí les voy a colocar el archivo de datos. Y le voy a pedir a alguno de ustedes que lo trabaje para ir retroalimentando el uso de la herramienta e ir compartiendo los resultados que se van generando. Déjenme, se los coloco. Un momento. Ok, ahí está. Entonces, es un archivo de Excel. No sé si alguien esté trabajando en escritorio y tenga la facilidad de abrirlo y trabajarlo. ¿Algún voluntario? El Yo, tipo de trabajo que van a hacer ahorita, pues es el trabajo que van a hacer en las tareas, en la tarea que corresponde. Jesús Agredano, ¿podrías tú compartir tu pantalla y trabajar con el archivo? Sí, claro, maestra. Gracias. Bueno, un momentito. Sí. En pantalla. Sí, sí, sí lo vemos. Muy bien. Pues ahí tienen, de hecho, una hoja para cada ejercicio que vamos a hacer en esta sesión. Van a ser muy rápidos. Empezamos por escribir el empleo en México en el año 2024. Bueno, yo lo que quiero es un diagrama de Sankey que me muestre el empleo, vaya, por sector económico. Y ya ahí tengo los datos porcentuales, entonces
cómo tendrían que organizar la información. Entonces, ustedes tienen ahí todos los datos, es nada más cuestión de organizarla en las columnas siguientes. Por ejemplo, podemos empezar en la columna D. Entonces, decíamos que vamos a manejar tres columnas. Entonces, la primera es la fuente o el source. La segunda sería el destino o target. Y la tercera es para la cantidad o flujo, flow. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo me organizaría la información para generar el diagrama? Sería primario, secundario y terciario. Ok. Bueno, pero yo quisiera ver el detalle de actividad en cada sector. ¿Sí? Según el comentario que ahorita me hicieron, las fuentes podrían ser eso, el primario, el secundario, el terciario, y cuál sería el ajá, El, ok, ¿cuál sería el destino o el el target? target sería el sector de actividad económica, que es Sí, 100, perdón. que sería el 100. Ajá, pues sí, entonces repetiría tres veces este, actividad económica general, ¿no? Ok. Si gustan, lo podemos hacer así. Ujú. O empleo, ¿verdad? ¿Eso quedaría en target o en source? ¿Perdón? ¿Eso quedaría en target o en source? En target, sí. De hecho, hay diferentes maneras de trabajarlo, pero como ya empezaste, pues lo podemos manejar así. Muy bien. Entonces sería empleo, ajá. Y repetimos, exacto, y repetimos. Ok. ¿Están seguros que nada más vamos a tener tres nodos de entrada? No, falta uno que se llama no especificado. Sí, así es. Una población, vaya que no, para la cual no se definió bien a qué sector pertenecía. Y el target sería El mismo. el mismo empleo. ¿Ok? Y el flujo, podemos trabajarlo directamente así en porcentajes. ¿Y cuáles serían? Sería, de primario sería 11.4%, Exacto. secundario 25.5%, Ajá. terciario 62.4% y el no especificado 0.7%. Ok. Ok. Muy bien, ya lo tenemos así, tal cual. Entonces, si gustan, si quieres, podrías abrir otra hoja. eh, Ajá, ahí, exacto. Y ahí, pegarlos como texto, o bueno, como pegarlos como sea. Ah, caray, algo pasó con los Sí, ahorita valores. lo corrijo. Ah, ok, gracias. Exacto. Ujú. Y podamos grabar esa hoja en particular como bajo el formato CSV. Ahí solamente esa hoja, ¿verdad? Se grabó. Sí. Muy bien. Muy bien, ahora nos vamos a, ¿cómo se llamaba la página? Sankey Diagram Generator.
El link está en el Si chat. lo buscas. Ah, no, no lo puse en el chat. Ok, déjenles pongo la liga en el chat. Espera, espera un momento. Ok, ahí está la liga. Entonces nos vamos a la herramienta en línea, muy bien. Ajá, y ahí está. Y hacemos clic en el botón CSV para jalar los datos. Claro que como eran tan poquitos datos, igual directamente los pudieran haber capturado ahí. Pero bueno, para diagramas un poquito más elaborados, pues sí es más práctico trabajar en Excel, que es donde generalmente guardamos la información. Sí. Ah, exacto. Seleccionamos el documento y ahí está. ¿Ok? Ajá. Ok, sí, nuestra primera columna se llama Source, ajá, y nuestra segunda columna se llama Target, ¿sí? Que quiere decir que no necesariamente le tienen que poner los títulos en inglés, ¿verdad? Y la cantidad se llama Flow. En caso de que ustedes le hubieran dado otros nombres. Ajá. Y ahí está, ¿sí? Entonces, y ya me generan el diagrama y se puede guardar la imagen. Por ejemplo, aquí no se ven los valores, pero son opciones o formatos que se pueden activar del lado derecho. Por ejemplo, si te vas a... Ok, ahí puedes bajar la imagen. Ok, bueno, entonces, no sé, Jesús, si pudieras regresar... Exacto, ahí está la imagen para que ustedes la reportaran, etcétera. Ok, si regresamos al navegador, por favor, a la página. Y nos vamos, a ver, déjame ver que haya un format, se me hace que era en format, exacto, ahí. Ok, ahí le podemos pedir que nos muestre el porcentaje con una decimal de precisión. Muy bien. Ah, sin prefijo, eso es en caso de que manejaran pesos, por ejemplo, y el posfijo sería porcentaje, porque son porcentajes. Entonces, vamos a ver si nos lo respeta. Le ponemos el símbolo, perfecto. Ahora nos vamos a opciones y a ver si, porque en algún lado se tiene que activar Show Values on Graph. Ajá, se activa la segunda opción para ver los valores. Exacto. Y ahí están. Mm, Nos quedaron a deber el símbolo de porcentaje, pero bueno, ahí están los valores, ¿sí? Y bueno, si ustedes hacen clic en una línea u otra, pues pueden leer el valor con un poquito de más claridad. ¿Ok? Bueno, entonces, y en un momento dado, si te interesa así con los valores, igual puedes cambiar los colores, etcétera, o pueden editarlo un poquito hasta que pues sea suficientemente legible para ustedes y grabar la imagen. Bueno, pues ese es el proceso. ¿Sí? Muchas gracias, Jesús. No sé si hay algún comentario o una duda. De mi parte, no, todo claro. Tampoco De mi de mi parte Muy parte. tampoco. bien. Gracias. Bueno, muy bien. Pues ahí tienen la manera de generar estos diagramas. Muy bien, entonces ahora yo regreso a la presentación. Ajá, ok. Y vean,
Bueno, aquí está el mismo ejercicio, claro, dedicándole un poquito más de tiempo. Yo lo que hice fue en la primera columna, en los nodos fuente, yo especifiqué actividad por actividad: agricultura, ganadería, etcétera, industria de extracción, industria tal, construcción, comercio, restaurantes, transportes. Detallé todas las actividades según la tabla, ¿ok? Hasta gobierno y oficina. Ujú. Y no especificado. Ajá. Bueno, no, perdón, hasta gobierno y oficina. Entonces, y como nodo destino, pues efectivamente agricultura, sector primario, diferentes tipos de industria de transformación de procesamiento de recursos es secundario, terciario, servicios, etcétera. ¿Ok? Y ya, y puse los porcentajes correspondientes, ¿sí? Y después ya me fui como con los nodos primario, secundario y terciario, pero no como nodo objetivo, sino como nodo fuente. Y lo llevé al nodo sector económico. También aquí el rubro que quedaba no especificado es el sector económico. Entonces, ustedes trabajaron en esta última parte. Pero yo quería mostrar más detalle, entonces pues yo lo puedo manejar. O sea, un nodo objetivo se puede volver un nodo fuente, para continuar la descripción de mi sistema, ¿sí? Como está aquí. Entonces, justo aquí tengo, así se me generó automáticamente. Tengo las diferentes actividades que contribuyen en el sector terciario. Y luego tengo el sector terciario aquí a la izquierda, o sea, este mismo sector representado como entrada del sector de empleo general o de empleo en el sector económico. Sí, empleo económico. Y tengo también no especificado, tengo el sector primario, el sector secundario, pero como alimentadores al sector primario, pues tengo las actividades correspondientes al sector secundario con sus actividades correspondientes, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto un poco más elaborado. Entonces pueden ver que la parte inferior es continuada aquí en la parte superior, según la forma en que se generó este diagrama, ¿ok? Bueno, esas es las posibilidades, vaya, que me da la herramienta. Si no solamente son diagramas de nodos fuente a nodos finales, sino que puedo yo manejar nodos intermedios, haciendo de los nodos objetivos nodos de entrada para un nodo final o un siguiente nodo. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿y qué tal si yo invirtiera las columnas de fuente y objetivo? ¿Cómo se imagina en el diagrama? ¿Quién me pudiera comentar? Porque el diagrama así como está, me muestra las actividades específicas y luego me muestra las clasificaciones generales a la derecha y la más general en el extremo derecho, ¿sí? La actividad económica o sector económico o empleo, ¿sí? Al revés. Al revés, justo al revés. Si yo intercambio, es mi decisión cómo quiero representar mi diagrama. Si yo intercambio estas columnas, pues entonces mi nodo a la izquierda sería el general y luego los nodos particulares, primario, secundario, terciario. Y finalmente al extremo derecho tendría el desglose de las actividades específicas. Así es. Bueno, déjenme continuar. Justo así se vería. Bueno, este lo hice con esta herramienta sankeyart.com en Excel y lo hice así, intercambié mis columnas, ¿sí? Entonces, no, perdón, este es equivalente al que tenía antes. Las actividades específicas, su clasificación por sectores, también incluyendo lo especificado, y finalmente la descripción global del sector económico. Perdón, ahora sí, intercambiando las columnas. Ahora tengo lo general a la izquierda y lo particular a la derecha. Sector económico, cómo se divide en primario, secundario y terciario y cada sector en sus actividades individuales. Bueno, pues muy fácil. Vamos entonces al ejercicio 2. No sé si, bueno, vamos a comentarlo primero y ahorita vemos qué hacer. Se nos pide elaborar el diagrama de Sankey para mostrar la siguiente distribución de calor en un proceso de fundición típico en un horno de arco eléctrico. Bueno, es un horno de arco eléctrico, ¿sí? Que funde, ¿sí? Funde material, funde chatarra, vaya, para generar
acero líquido. Bueno, entonces tenemos aquí en esta tabla explicado el proceso. ¿Sí? La entrada de calor aquí está desglosada, ¿sí? Y tengo parámetro y porcentaje. Entonces tengo tres diferentes tipos o medios por los cuales entra calor a mi horno de arco eléctrico. ¿Sí? Energía eléctrica, energía química y quemadores. Así es como se reporta en esta fuente. Muy bien, y me da un rango de porcentajes, ¿sí? Para describir la entrada de energía a mi sistema, a mi proceso. Y la salida de energía del horno de arco eléctrico se describe así. La energía asociada al acero líquido entre 55 y 60%. La energía que se nos va en el agua de enfriamiento del horno está entre el 8 y 10%, o sea, es energía térmica. En escoria, es decir, lo que no es propiamente acero líquido, sino la basura, lo que está entre 8 y 10%. Y tengo aquí misceláneos, así tal cual lo reporta la fuente, entre 1 y 3%. Bueno, entonces, yo quiero representar el proceso. Entonces, hay que visualizarlo. ¿Cómo lo visualizan? Habrá nodos intermedios. ¿Qué representó la izquierda? ¿Qué representó la derecha? ¿Quién me da alguna idea de cómo se visualizaría el diagrama de Sankey? Yo digo que a la izquierda sería la entrada de calor y a la salida, Ujú. y a la derecha la salida. Ajá. Pero hablaríamos en plural, ¿no? A la Sí, izquierda, las las entradas. entradas. Y a la derecha se verían las salidas. ¿Y algo en medio? ¿No les gustaría representar algo en medio? El total pues sería el total de calor, ¿no? Ajá, como lo veíamos, ¿verdad? En el diagrama de procesos Ujú. en Estados Unidos. Sí, en este caso, pues mi proceso es el horno de arco eléctrico. Sí, entonces me parece bien. O sea, esos nodos intermedios me representan elementos de mi sistema. Pues aquí mi sistema es el horno como tal. Entonces, eh, yo puedo describirlo así. Mi nodo intermedio es el horno y mis nodos de entrada serían energía eléctrica, química y quemadores. Y mis nodos de salida serían acero líquido, agua de enfriamiento, misceláneos, escoria. ¿Ok? Entonces, si visualizamos eso, lo cual me parece muy lógico, pues nosotros manejamos la información de izquierda a derecha y nosotros planteamos una información de entrada a salida, pues así también lo tendremos a representar de izquierda a derecha. Entonces, esa sería la visualización que yo debo de tener antes de proceder a la captura de los datos. Pero hablando de datos, ¿qué dificultad le ven aquí? Que tenemos las, el nodo en medio y datos de entrada y datos de salida, que por ejemplo en el otro nomás veíamos o datos de entrada o datos de salida hacia el nodo. No. Pero los podemos representar, ¿no? O sea, finalmente sí podemos conectar los nodos entre sí. Sí, porque yo defino mis nodos fuentes, mi nodo destino. Mm. Entonces, de las entradas, su nodo destino sería el nodo intermedio, que es el horno de arco eléctrico, y del horno del arco eléctrico, los nodos de salida, este, también tengo la posibilidad de representarlos, ¿no? Con los flujos. Pero, ¿qué me dicen del valor de los flujos? Que no son números fijos, son, es Están un valor. especificados en un rango, así es. Sí. Entonces, ¿qué harían? Porque, bueno, no vimos esa posibilidad. De hecho, pues no van a encontrar una herramienta. Se les pide un dato para el valor del flujo, no un rango de valores. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Poner un promedio? O Exacto. Sí, suena como lo más lógico, ¿verdad? Si, por ejemplo, la energía eléctrica de entrada de calor está entre 56 y 60%, ¿qué valor les darían? 58. 58. Ok, entonces podemos decidir eso. Entonces, ustedes tienen su hoja de Excel, no sé si ustedes pueden empezar a llenar los datos. ¿Y la energía química, en qué promedio? En 35, ¿no?
En 35, ¿ok? Bueno, ¿y lo de quemadores? 7.5. En 7.5. ¿Cuál sería la idea de representar que fuera el total de las entradas? Es Pues que era 100. 100, ¿no? 100%. Entonces ya llevamos aquí 58 más 35 me da 93. Entonces, ¿qué escojo para los quemadores? Sí, sería 7 o 7. 7.5. Lo dejamos en 7, ¿no? Para no entrar en problemas. A lo mejor la herramienta se los acepta, ¿verdad? Pero es mejor este, guardar la noción, ¿no? Del total, del 100%. Entonces sí, serían 58 para energía eléctrica, para química 35, para quemadora es 7. Muy bien, ¿qué deciden para los flujos de energía asociada al acero líquido? Por ejemplo, para el acero líquido, ¿qué tendrían? 58, 57.5. Ajá. 55 más 60 entre 2. 57.5. Bueno, ok, lo guardamos ahí con un decimal. Para el agua de enfriamiento, está 9. más, 9. más 9. Ok, llevamos 66.5 entre esos dos. Para escoria, 2. no, escoria. Me Ah, brinqué un renglón, perdón. sí, perdón. Igual, 9. Más 9. Ok, entonces acero líquido, agua de enfriamiento y escoria serían, suman 75.5. Entonces, ¿qué optan para misceláneos? Sería el 2, ¿no? Sería el 2, pero más 75.5 más 2 no me da el 100%. Sí. Entonces, ¿qué sugieren? Pues tenemos dos opciones. Podemos manejar un misceláneos tal cual se nos da aquí y optar por el valor de 2, ¿sí? Y tendríamos que agregar otro rubro, ¿verdad? Otro elemento aquí a la salida, que lo describiríamos, por ejemplo, otros, Ujú. con el resto, ¿ok? Pero pues no sé si ustedes opinen diferente, pero para mí misceláneos y otros es prácticamente lo mismo. Entonces, yo Sí. pudiera conservar misceláneos y aquí mostrar el resto, o sea, 75, la diferencia entre 100 y 75.5. Entonces yo le 24. pondría aquí 24.5, ¿sí? A menos que quisieran precisamente darle seguimiento al dato tal cual lo reporta la fuente. Pero si somos prácticos, pues ustedes dicen, pues es tan descriptivo misceláneos como otros. Entonces, pues aquí absorbo el- la proporción restante, ¿no? Lo demás sí está claramente definido. La energía asociada al acero líquido, la energía asociada al agua de enfriamiento, la energía asociada a la escoria o los residuos del proceso y lo demás, ¿sí? Lo demás pueden ser otro tipo de pérdidas de energía, sí que aquí no se describe. ¿Ok? Bueno, no sé quién guste compartir cómo le quedaron su archivo y la generación del diagrama. No sé si Jesús quiere hacerlo otra vez o alguien más. Voy a dejar de compartir para que ustedes lo muestren. Sí, la suma debe ser 100%, así es, sería lo más correcto. Si no cuidamos que la suma sea 100%, pues no, yo eran las preguntas, ¿verdad? Sobre qué pasó ahí. ¿Dónde está la idea de balance, ¿verdad? Que debemos de cuidar. Bueno, ¿alguien que lo quiera mostrar? Andrea, ¿pudieras hacerlo? Sí, Gracias. un momentito. Sí, sí, adelante. Ustedes en esta semana están investigando diferentes usos de la energía en la industria,
¿verdad? Entonces, la idea de estos diagramas de Sankey es eso, que reflejen el consumo de la energía en una organización o una empresa, ¿sí? Entonces, eso va a ser un recurso que vamos a utilizar. Muy bien, vemos aquí los datos que acordamos para describir la entrada y la salida. Ujú. Muy bien, y ahora ya tenemos interpretada la información, vaya, de la imagen del problema, y ahora hay que organizarlo exactamente en nodos fuente y nodos objetivo. Ajá, muy bien. Ay, no sé por qué se puso en rojo. Ok. Sí, como quiera no pasa, es el color. Ajá, Y acá sería al revés, source, horno. exacto. Si quieres, no brinques renglón debajo de quemadores. Ujú, exacto. Ujú, muy bien. Sí, tal cual. Son poquitos datos, los pudieran capturar directo en la página. O si no, pues nos vamos, convertimos al formato de valores separados por comas, CSV. Y me paso, déjame cambio A de la liga. pantalla. Exacto. Bueno, aquí ya lo subí. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ah, muy bien. Sí, sí, muchas gracias. Tal cual, ¿verdad? Los datos como se grabaron, se jalaron aquí ajá, y se genera el diagrama. Muy bien, sí. Entonces, ese es el ejercicio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy fácil, ¿no? Cuando uno, bueno, les platico un poquito la experiencia del diagrama más elaborado que hice sobre empleo. Este, mm, tuve que editar un poquito, como era mucho texto, no sé, quedaba como que un tanto mal editado. Y entonces tenía que editar un poquito la descripción del nodo, pero no pasa de eso. Se genera el gráfico de cualquier manera en forma automática. Muy bien, déjenme regreso a la presentación. Ok, muy bien. Entonces, alguien que me diga entonces cuál es la eficiencia de este proceso, la eficiencia del horno de arco eléctrico y cómo la calcula. No sé si está en lo correcto, maestra, pero será 58%. Ok, ¿O contra qué tipo de no fuente la exacto. queremos? A ver, ¿cuál fue ¿Perdón? tu lógica? ¿Cuál fue tu lógica para darme el 58%? Pues lo que queremos es el acero líquido, ¿no? Así es. El objetivo de un horno de fundición es producir acero líquido. Entonces, la energía útil es esa, justo, la que está reportada ahí para el acero líquido. Y como ya estoy trabajando en una escala porcentual, pues es ese 58% la eficiencia de mi proceso. Si yo tuviera aquí la energía reportada en toneladas de BTU, lo que fuera, bueno, pues sería esa cantidad de energía asociada al producto principal de mi proceso, dividido entre el total de energía a la entrada de mi proceso. Tendría que sumar yo la cantidad de energía a la entrada. Pero como repito, aquí está en base porcentual, pues la lectura de eficiencia es directa, ¿verdad? La que está asociada al acero líquido. Muy bien, muchas gracias. No sé si todo el mundo esté de acuerdo. Sí. Sí. Sí, exacto. Entonces, alguien puede decir, no, es que mire, estamos cuidando la circularidad de los procesos y el agua de enfriamiento también se puede recuperar. Yo no lo considero desperdicio. Bueno, ya entramos ahí en un punto particular, en una definición particular, entonces nada más hay que hacer explícita la suposición. Bueno, yo considero que para este proceso la energía útil es la del acero líquido más la energía que se va en el agua de enfriamiento, que es el calor disipado en el horno de fundición, que a lo mejor me sirve para calentar otra cosa más en otro equipo de mi planta. Pues a lo mejor esa puede ser su decisión. Entonces estaríamos sumando
58 más 9. Entonces, ustedes pueden decir, para mí la eficiencia térmica bajo ese supuesto es de 66,5%. ¿Sí me expliqué? Pero ya sería muy difícil que pasara, le sumaran la energía asociada a la escoria, porque la escoria pues no es el producto principal y los otros flujos no descritos, pues son pérdidas de energía, ¿sí? Entonces hay que hacer explícita la suposición, pero sí, efectivamente nadie me está diciendo que el agua, la energía asociada al agua de enfriamiento se pueda reutilizar. Entonces aquí lo más directo, lo más claro sería decir, la eficiencia está en un 57,5% o 58%. ¿Ok? Muy bien, pues ese sería el comentario. Ok. Entonces, si estamos todos de acuerdo. Bueno, aquí está un diagrama que yo generé, ¿sí? Entonces se ve los insumos de energía y la salida de energía y obviamente la salida principal, que es precisamente la asociada al producto principal de mi proceso, que es el acero. Muy bien, pues concluimos, ¿sí? Entonces, quisiera escucharlos. ¿Cómo completamos esta afirmación? La principal similitud del diagrama de Sankey con un gráfico de pasteles. Que puedo dividir las secciones de un total para Muy visualizar. bien. Sí, el concepto de distribución, ¿verdad? Los dos son herramientas para lo mismo. Ok, para ese concepto básico, mostrar la distribución, ¿verdad? De un total. Muy bien. La principal diferencia del diagrama de Sankey con un gráfico de pastel o gráfico circular o gráfico de pie, ¿cuál es? Que puedo Pero no mostrar sé, diferentes nodos. Exacto, es más flexible, ¿verdad? El diagrama de Sankey. Es más flexible para incorporar detalles en mi sistema a través del uso de los nodos intermedios. Si solamente hay nodos iniciales y nodos finales, pues a lo mejor eso este, eh, con un doble diagrama circular, sería suficiente. ¿Sí? Ok. Entonces, los nodos de un diagrama de Sankey, ¿qué representan? Pueden ser entradas o salidas. Ok, esos serán los nodos de la izquierda o los nodos del extremo derecho. ¿Y los intermedios? partes del proceso. Partes del proceso, así es. Sí, muy bien. Ok. Bueno, los diagramas de Sankey son útiles para, Poder ver visualmente la eficiencia de algún proceso ajá, o o, cómo se o, distribuyen. este, o visualizar, así es, una distribución, así es. O también el procesamiento, ¿no? O los flujos a través de los diferentes elementos del sistema. Muy bien. El uso de software en línea es conveniente porque, Para no hacer nada a mano. y bueno, para generarlo automáticamente, ¿verdad? ¿Y por qué en línea y no bajar la aplicación en Excel? Pues son opciones, ¿verdad? O sea, pero está en línea, hay herramientas gratuitas, ¿verdad? Y bueno, y disponibles precisamente cuando ustedes lo requieran. Muy bien, pues creo que con esto ya concluimos. Aquí están algunas fuentes o referencias y con esto terminamos. Muy bien. Entonces, pues adelante, esta sesión pues los orienta un poquito sobre la forma de trabajar la siguiente tarea, que tengo entendido que todavía es individual, ¿sí? Entonces, se trata precisamente de elaborar diagramas de Sankey y de interpretarlos justo como lo hicimos el día de hoy. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues les agradezco mucho su atención. Ujú. Y les agradezco.